El It's zumbido de okay, un sweetie. vuelo Look, he's just saying hello to transatlántico your es una elephant. promesa. Yeah, it's a cute Una one. promesa Everything's de fine here. nuevos destinos, de reencuentros, de aventuras que aguardan más allá de las nubes. Pero en Air Vista, en el vuelo 72 de JFK a Heathrow, esa promesa estaba a punto de hacerse añicos. Para la mayoría de los pasajeros, era simplemente una noche de martes más, un viaje rutinario, al otro lado del océano. Pero para una niña de 7 años llamada Zoe y su padre, se convertiría en un crisol de prejuicio y dolor. Y para una mujer llamada Caroline Wessler, vicepresidenta senior, presidente que creía que su estatus la colocaba por encima de la decencia común, este vuelo se convertiría en el espectacular final kármico de la vida que conocía. Todo empezó con una simple mejora de asiento, un pequeño acto de bondad que encendería una tormenta de fuego a 35.000 pies. El caos controlado del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy era una sinfonía familiar para el Dr. Damon Marshall, cirujano pediátrico en uno de los hospitales más prestigiosos de Nueva York. Se ganaba la vida navegando en el caos. Pero hoy, el ruido de maletas con ruedas, anuncios confusos y el zumbido de 1000 conversaciones era simplemente música de fondo para la tranquila alegría que sentía al sostener la mano de su hija. Zoe Marshall, de 7 años, era un rayo de sol en miniatura, con el cabello trenzado en 2 coronas intrincadas, cada una adornada con pequeñas cuentas coloridas que hacían clic suavemente mientras saltaba. En la otra mano, agarraba un peluche muy querido, el elefante llamado Peanut, con sus ojos de botón, mirando al mundo con la misma asombro con los ojos abiertos como su dueño. Se dirigían a Londres para una conferencia médica en la que Damon iba a pronunciar el discurso principal, pero él extendí el viaje una semana. Fue una aventura de padre e hija, una oportunidad para explorar castillos y museos y, lo más importante, crear nuevos recuerdos en él. Ciudad que su madre adoraba. Anneliese, la difunta esposa de Damon, había sido la vibrante centro gravitacional de su universo. Una arquitecta brillante con una risa que podía llenar cualquier habitación, la habían llevado de ellos por una enfermedad rápida y despiadada 2 años antes. El vacío que dejó fue inmenso, pero Damon y Zoe aprendieron a navegar juntos. Su vínculo se forjó aún más fuerte en el tiempo compartido. Crisol de dolor. Este viaje fue un homenaje a ella, una forma de mantenerla. El espíritu aventurero se avivó. Al acercarse a Aero Vista Airlines, mostrador de facturación, el teléfono de Damon vibró. Miró la notificación del aplicación de aerolíneas. Felicitaciones, Dr. Marshall. Usted y su grupo han sido ascendidos a nuestra primera clase Polaris. Cabaña. Una sonrisa cálida y genuina se dibujó en su rostro. Se arrodilló junto a Zoe. Nivel. ¿Adivina qué, Peanut? Tenemos una sorpresa. Nos sentamos en los asientos súper cómodos con camas que se reclinan. Los ojos de Zoe se abrieron de par en par. Como en las películas, con nuestros televisores y helados. Exactamente así. Damon rió entre dientes, alborotándole el pelo. Era un pequeño bendición inesperada. El programa de la conferencia era agotador y la capacidad. Descansar de verdad en el vuelo nocturno sería una bendición. La cola para el backdrop era larga. Pero esperó pacientemente, mientras Zoe charlaba con entusiasmo sobre qué películas vería. Fue entonces cuando Damon se fijó en la mujer que más tarde se convertiría en la arquitecta de tanta fealdad. Ella estaba parada 2 lugares por delante de ellos en la fila de prioridad, vestida con un severo traje de pantalón, gris carbón. Parecía hecha a medida para su postura perpetuamente impaciente. Su cabello, rubio se retrajo hasta Sir, you need to convertirse remain en seated una for the remainder ceja of the flight. apretada But e I just need to implacable, stretch my legs y for a ella moment. le I hablaba a understand, su but it's for everyone's teléfono safety. con una voz que cortaba el zumbido de la terminal. No, te lo dije. La oficina de Kensington es incompetente. Encárgate de ello. No te pago para que me des excusas. Te pago por resultados. Ella espetó. Antes de terminar la llamada con un violento golpecito con el dedo, dirigió su atención al agente de la aerolínea. Una expresión de absoluto desdén. ¿Esta línea siempre es tan estancada? Tengo que tomar un vuelo y cerrar un trato de 7 cifras. Mi tiempo se factura en incrementos de 6 minutos. Y esto me está costando una fortuna. El agente, un joven de aspecto educado pero cansado, sonrió y simplemente dijo, disculpe el peso, señora. ¿Puedo ayudarla aquí mismo?
Damon observó, y no con inquietud. Sintió un nudo en el estómago. Había visto a gente como ella antes en las salas de juntas del hospital. Gente que confundía la arrogancia por autoridad y crueldad por fuerza. Instintivamente tiró un poco de Zoe. Más cerca, protegiéndola de la energía tóxica de la mujer. Cuando llegó su turno, el comportamiento de los agentes se suavizó visiblemente. Doctor Marsal, un placer. Veo la mejora ya se ha procesado. Sus maletas serán etiquetadas con prioridad de primera clase. Usted y su hija están en los asientos 2A y 2B. Espero que tengan un maravilloso vuelo. Gracias. Lo esperamos con muchas ganas, respondió Damon con entusiasmo. Se alejaron hacia seguridad. No pudo evitar notar a la mujer del traje gris observándolos. Sus ojos se estrecharon en finas rendijas calculadoras. Un destello de algo. La incredulidad siguió. Una envidia cruda y pura se reflejó en su rostro antes de darse la vuelta. Con un resoplido despectivo, Damon lo descartó. Ella era solo una persona desagradable, un personaje fugaz en su historia de viaje. Él no tenía idea de que sus caminos estaban destinados a colisionar de la manera más devastadora imaginable. El embarque para el vuelo 72 comenzó a tiempo. Los pasajeros de primera clase, Damon y Zoe, fueron de los primeros en bajar por la pasarela. Zoe se quedó sin aliento al entrar. La cabina, sus ojos recorriendo las espaciosas cápsulas, la lujosa ropa de cama y las sábanas blancas y frescas ya tendidas. «Guau, papá, es incluso más grande que él». «Películas», susurró, con la voz llena de asombro. Una azafata llamada Brenda, una mujer de ojos amables y una sonrisa tranquilizadora, lo saludó. «Bienvenido a bordo, doctor Marsal». «¿Y quién es esta encantadora jovencita?» «Ella es Zoe», dijo Damon. «Y este es su elefante, Peanut». «Bueno, es un placer conocerlos a los tres», dijo Brenda con un. «Guíñale un ojo a Zoe». «¿Te acomodo? Tenemos jugo de naranja para antes de la salida. O champán y quizás un zumo de manzana especial con gas para Zoe». Mientras se acomodaban en sus asientos, Damon sintió una oleada de satisfacción. Esto era perfecto. Zoe estaba feliz. Ellos estaban cómodos y Londres los esperaba. Él la estaba ayudando a entender el sistema de entretenimiento cuando un familiar, una voz áspera interrumpió su burbuja pacífica. «Disculpen. Creo que ha habido una error». Damon levantó la vista. Era la mujer de la fila de facturación, Caroline Wessler. ¿Cómo? Su tarjeta de embarque estaba en el pasillo, con su equipaje de mano colgado. Por encima del hombro, su rostro era una máscara de indignación contenida. Estaba gesticulando hacia Damon y Zoe. «Estos son mis asientos», declaró, no a Damon, sino a Brenda, como si fuera un simple obstáculo. «Soy un platino elite, miembro con más de 1 millón de millas voladas. Fui el número 1 en la lista de ascensos. No hay forma posible de que los hubieran absuelto antes que a mí». El énfasis en la palabra ellos era sutil, pero impactó con la fuerza de un golpe físico. En esa sola palabra, se desveló el universo de prejuicios. Brenda, la azafata, mantuvo su sonrisa profesional, aunque una ligera. La tensión brilló en sus ojos. «Déjame ver tu tarjeta de embarque, mamá», dijo, con voz tranquila y serena. Caroline Wessler le acercó su teléfono, mostrando el pase para el asiento 9C, un asiento de clase económica premium justo detrás de él. Primera cortina. Me aseguraron que me darían el visto bueno. Yo era el siguiente. Obviamente, esto es un error en el sistema. O bien, añadió, mientras su mirada recorría a Damon y Zoe con escalofriante condescendencia. Quizás se le dio algún tipo de consideración especial. Damon sintió que una ira fría comenzaba a subirle por la columna, pero se negó a dejarlo ver. Él no le daría a esta mujer la satisfacción de una reacción, no delante de su hija. Sostuvo la mirada de Brenda y dio un leve, casi imperceptible movimiento de cabeza, una súplica silenciosa a «Manéjalo con discreción. Te aseguro, mamá, que nuestro sistema de actualizaciones está completamente automatizado». «Estatus, clase justa y hora de registro», explicó Brenda con paciencia. «A veces, las compras de última hora en la feria pueden afectar la lista. El doctor Marsal y su hija fueron confirmados para estos asientos antes. Abordaje.
Doctor Marsal, se burló Caroline, la palabra, desbordante de incredulidad. Miró a Damon de arriba abajo, con la mirada fija en su ropa de viaje cómoda. Una sencilla camisa negra de manga larga y pantalones deportivos grises, contrastaba marcadamente con su armadura corporativa. La acusación tácita era clara. No parecía el indicado. Sí, el doctor Marsal, dijo Damon, con voz tranquila pero firme, un tono que usaba a menudo en quirófanos tensos. Y esta es mi hija, Zoe. Estamos en nuestra sala de operaciones asignada. Asientos. Zoe, sintiendo la hostilidad, había dejado de jugar con su pantalla de entretenimiento. Se acercó más a su padre, su pequeña mano encontró la de él. Ella lo miró. Caroline con la curiosidad sin filtro de una niña, que solo parecía enfurecer. La mujer continuó. Es simplemente increíble, murmuró Caroline lo suficientemente alto para que todo el mundo lo oyera. Cabina delantera para escuchar. Los estándares han caído tan precipitadamente. La gente juega. El sistema, probablemente quejándose de algún desaire imaginario para obtener una ayuda. Siempre es lo mismo. El racismo apenas disimulado ahora era imposible de ignorar. Varios otros pasajeros en la cabina comenzaron a mirar fijamente. Sus expresiones iban desde la incomodidad hasta desaprobación rotunda. Un señor mayor en el asiento 3 abajó el periódico, frunciendo el ceño. «Mamá, voy a tener que pedirte que por favor tomes tu asiento asignado», dijo Brenda. Su tono ahora tenía un nuevo tono de autoridad. «Estás retrasando el proceso de embarque. No me moveré hasta que...» «Esto está corregido», insistió Caroline, alzando la voz. «Quiero hablar con él. Sobrecargo. Quiero ver el manifiesto. Sé cómo funciona esto». Probablemente usaron algún tipo de bono de diversidad o programa de acción afirmativa para saltarse la cola. Es fundamentalmente injusto. Clientes leales como yo. A Damon se le heló la sangre. Sintió que Zoe se estremecía al oír esto. El tono enojado de la mujer. La rodeó con un brazo protector, alejándola ligeramente de la escena. «Zoe, cariño, ¿por qué no te pones los auriculares y buscas esa película sobre los animales cantores de la que hablamos?», dijo en voz baja. Pero Zoe no se movió. Se quedó mirando a Caroline, con el labio inferior temblando. Luego, con una voz pequeña y clara, hizo una pregunta que era a la vez inocente y devastadoramente perceptiva. «Papá, ¿por qué está tan enojada esa señora porque tenemos buenos asientos?». El rostro de Caroline se contorsionó en una mueca burlona. «Oh, escucha eso. Enseñó a tocar él. Ya es una víctima. Empieza desde joven, ¿no?». Luego miró directamente a Zoe. Su voz una cruel burla de dulzura. «No se trata de los asientos, niñita. Se trata de ganarse las cosas. Algunas personas trabajan muy duro para conseguir sus privilegios. Otros simplemente aparecen donde no deben». Eso fue todo. La línea había sido traicionado. El insulto ya no estaba dirigido a él ni al sistema. Era un dardo envenenado dirigido directamente a su hijo de 7 años. Damon se levantó lentamente, desplegando su figura de 1,88 metros del asiento. Ya no era solo un pasajero que intentaba mantener la paz. Era un padre que protegía a su cachorro. No alzó la voz. No fue necesario. La repentina e inmensa presión en la cabina fue suficiente. «Basta», dijo, en voz baja y peligrosamente tranquila. «No hablarás a mi hija. No mirarás a mi hija. Tomarás tu asiento o esta conversación terminará de forma muy diferente». Caroline parecía desconcertada. Por un segundo, sorprendida por el acero en su voz, pero su arrogancia rápidamente se reafirmó. «¿Me estás amenazando? Soy vicepresidente senior de Vivian Dynamics. Tendré tu nombre. Tendré tu trabajo. Y tendré estos asientos». El sobrecargo, un hombre de aspecto severo llamado Jeffrey, había llegado. Atraído por la conmoción. ¿Cuál parece ser el problema aquí? Este hombre se niega a moverse de los asientos que deberían haber sido míos y acaba de amenazarme, anunció Caroline, jugando a ser la víctima que había acusado a Zoe de ser. Y esta azafata ha sido completamente inútil. Brenda miró a Jeffrey con ojos suplicantes. «Mamá, eso no fue lo que pasó. Estabas insultando al niño». «Estaba haciendo una observación sobre el declive de la meritocracia», gritó,
y su compostura finalmente se quebró. Toda la cabina estaba en silencio, con todas las miradas fijas en el drama que se desarrollaba en el pasillo. Jeffrey se volvió hacia Damon. Señor, Joe. Disculpe la molestia. ¿Podría confirmar su nombre, por favor? Damon. Respiró hondo. Odiaba lo que estaba a punto de hacer. Él y Anneliese siempre aceptaron vivir sus vidas sin usar el nombre de su familia, para construir su propio mundo con base en sus propios méritos. Pero esta mujer había atacado a su hija, había tratado de hacerla sentir pequeña e indigna en un mundo que ya la destruiría. Presentarle suficientes desafíos. Las reglas habían cambiado. No se trataba de privilegio. Se trataba de protección. Me llamo Damon Marshall, dijo, su voz clara y resonante en la silenciosa cabina. Y mi hija está llena. Mi nombre es Zoe Anneliese Aldrich Marshall. Hizo una pausa, dejando los nombres colgados en el aire. Para Caroline no significaban nada. Simplemente puso los ojos en blanco como si el nombre largo era otra afectación. Pero para Brenda y Jeffrey, la tripulación de vuelo de Aravista Airlines, el nombre Aldrich fue un rayo. La mandíbula de Jeffrey se tensó. La mano de Brenda voló hacia ella. Boca, su rostro descolorido. Intercambiaron una mirada de pureza. Pánico puro. El nombre no era solo un nombre. Era un legado. Era el nombre de la familia que fundó esta aerolínea. Y Genevieve Aldrich, la actual y formidable directora ejecutiva de toda su operación global, era la tía de Zoe. Esto no era solo un pasajero difícil. Acosar a un VIP. Esto fue una parodia corporativa, un don nadie en el gran esquema de cosas, abusando verbalmente de la sobrina huérfana del director ejecutivo. Jeffrey. Su actitud profesional se hizo añicos, reemplazada por una urgencia frenética. Brenda. Quédate aquí. Necesito hablar con el capitán inmediatamente. Se giró y prácticamente corrió hacia la cabina, dejando un silencio atónito a su paso. Caroline Wessler, presumida y ajena a todo, se cruzó de brazos, creyendo que finalmente estaba a punto de conseguir lo que quería. No tenía ni idea de que acababa de sellar su propio destino. La cabina de un Airbus A350 suele ser un oasis de calma antes de un vuelo transatlántico. Capitán Robert Patterson, un veterano con más de 30 años de experiencia de vuelo, fue metódicamente repasando su lista de verificación previa al vuelo con su primer oficial, un joven astuto llamado Kenji. La llamada rítmica y la respuesta de la lista de verificación fue un ritual, una liturgia familiar que lo centró antes de tomar el mando del barco de 300 toneladas. Aeronave y las vidas de las 327 almas a bordo. El golpe agudo y frenético en él. La puerta de la cabina fue una interrupción estridente. Iba contra el protocolo que la tripulación de cabina entrara durante las etapas finales del vuelo. Preparación previa al vuelo, a menos que se tratara de una emergencia crítica. Entra, Patterson. Ordenó con voz ronca. La puerta se abrió y Jeffrey, el sobrecargo, entró tambaleándose, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Capitán, mis disculpas por la intrusión. Pero tenemos una situación de código rojo en la cabina del primer asno. Patterson giró en su silla y su actitud tranquila fue reemplazada instantáneamente por una intensidad concentrada. Un código rojo no era un término que se pudiera usar a la ligera. Significaba una situación que representaba una amenaza directa a la seguridad del vuelo. Explícame, dijo con la voz entrecortada. Es una disputa de pasajeros, pero no es así de simple, señor, tartamudeó Jeffrey, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Hay una mujer, una pasajera llamada Caroline Wessler en el 9C. Ella se niega a sentarse, exigiendo un asiento de primera clase, y ella ha estado abusando verbalmente. Otro pasajero y su hijo. Patterson frunció el ceño. Esto era muy irregular y disruptivo, pero difícilmente se puede leer un código. Jeffrey, ya sabes. El procedimiento. Emitir una advertencia final. Si no cumple, llamamos a tierra. Seguridad y que la saquen. ¿Por qué estás en mi cabina? ¿Por quién? Los otros pasajeros son, capitán, dijo Jeffrey, bajando la voz hasta casi un susurro. El padre es el Dr. Damon Marshall, ¿y la niña? La niña es Zoe Aldrich Marshall. Kenji, el primero. El oficial, que había estado escuchando en silencio, dejó escapar un jadeo suave,
casi inaudible. Él conocía el nombre. Todos los que trabajaban en Aerobe Vista lo conocían. El rostro de Patterson, sin embargo, permaneció impasible, una máscara de piedra. Lentamente, busqué el manifiesto VIP del vuelo, un documento especial que enumeraba a todos los pasajeros de alto perfil que requerían atención especial, celebridades, políticos o ejecutivos de aerolíneas. Se desplazó por la lista. Allí, cerca de la. Abajo estaba la entrada. Marshall Damon. Asiento 2A PNR XF4T7G. Notas invitado VIP del CEO Marshall. SOA 102B PNR CIS 44T7G. Notas VIP sobrina menor de la CEO Genevieve Oldridge máxima discreción y cuidado. Requerido. Patterson leyó la entrada 2 veces. La sangre desapareció de su rostro. Genevieve Oldridge no era solo una directora ejecutiva. Era un ícono. Había asumido el control de aerolínea después de la jubilación de su padre y la había guiado a través de recesiones, crisis del petróleo y una pandemia mundial con una mezcla de férrea determinación y férrea lealtad hacia sus empleados. Era conocida, ser intensamente privada, pero su devoción a la familia de su difunta hermana Anneliese era materia de leyenda en la compañía. Anneliese había sido el corazón de la familia Oldridge y se decía que su hija Zoe era la luz absoluta de la vida. La vida de Genevieve y un pasajero en su avión estaba abusando de ese niño. La situación ya no era un simple asunto de un pasajero rebelde. Era una falla catastrófica del servicio y protección para el pasajero más importante a bordo. Esto no era solo un problema de servicio al cliente. Era una afrenta personal a la mujer que firmó todos y cada uno de sus cheques de pago. Las posibles consecuencias eran inimaginables. Rodarían cabezas. Su cabeza podría ser una de ellos. ¿Qué dijo exactamente la mujer?, preguntó Patterson, con su voz ahora peligrosamente silencioso. Jeffrey tragó saliva con dificultad. Los acusó de jugar con el sistema. Utilizó términos como vales de diversidad y afirmativos. Acción. Ella le habló al niño, señor. Ella le dijo a la niña que no pertenecía a primera clase. Patterson cerró los ojos por un momento. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Tenía 2 hijas, ambas adultas. Ahora, la idea de que alguien les hablara de esa manera, especialmente a tan tierna edad, le llenaba de un resfriado. Furia protectora. Esto iba más allá del protocolo. Era una cuestión de principios básicos. Decencia humana. Kenji, dijo, abriendo los ojos. Tú. Tener la estafa. Continuar con la lista de verificación. Nadie entra en esta cabina hasta que yo. Capitán, preguntó Kenji con los ojos muy abiertos. Era casi inaudito que el capitán abandonara la cabina de vuelo para solucionar un problema antes del despegue. Estoy manejando esto personalmente, dijo Patterson, desabrochándose el arnés. Se puso de pie, ajustándose la corbata y las 4 franjas doradas de sus charreteras. Al abrir la puerta de la cabina, los sonidos apagados de la cabina entró rápidamente. Ya no era solo un piloto. Era la máxima autoridad en esta nave, y él era a punto de hacer caer todo el peso de esa autoridad sobre alguien muy desafortunado. Mujer muy descarriada. Salió de la cabina y entró en la cocina. Su expresión era sombría. Brenda y Jeffrey lo miraron con una mezcla de terror y alivio. ¿Dónde está?, preguntó el capitán. Preguntó Patterson con voz gélida. Brenda simplemente señaló hacia la cabaña. Patterson respiró hondo y comenzó a caminar lenta y pausadamente por el pasillo. En primera clase. Los pasajeros, que habían estado susurrando entre ellos, guardaron silencio cuando se acercó. Su presencia, el negro nítido y dorado de su uniforme, el aura de absoluta. La orden que proyectó absorbió todo el aire de la cabina. Caroline Wessler, quien había estado de pie con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha en su rostro, lo vio viniendo. Su sonrisa se ensanchó. Pensó que él estaba allí para juzgar a su favor. La autoridad final, que seguramente vería las cosas desde su perspectiva de élite platino. No tenía ni idea de que estaba mirando a su juez, jurado y verdugo. La caminata. Desde la cabina hasta el asiento 2A, el capitán Patterson sintió que la distancia era de 1 milla. Cada mirada en las cabinas de primera clase y de negocios de Polaris estaban a su cargo. Las ignoró. La atención se centró en una sola cosa,
en la mujer de traje pantalón gris que estaba en el pasillo, un monumento a su propia arrogancia. Se detuvo a pocos metros de ella, creando una barrera imposible entre ella y la familia Marshall. No miró. Damon soy. Todavía no. Se disculparía con ellos más tarde, profusamente y en privado. En ese momento, su deber era neutralizar la amenaza. Mamá, soy el capitán Robert Patterson. Soy el comandante de este avión, dijo. Comenzó, su voz tranquila, serena y completamente desprovista de calidez. Era él. Voz que utilizó cuando se comunicó con el control del tráfico aéreo durante una tormenta eléctrica. Profesional, preciso e innegociable. La expresión de suficiencia de Caroline vaciló. Un poco por su tono, pero se recuperó rápidamente. Capitán, gracias por. Me alegra que finalmente haya alguien con sentido común aquí para encargarse de esto. Como yo. Tratando de explicarle a su incompetente tripulación que hubo un grave error con los asientos. No ha habido ningún error, señorita Wessler, afirmó el capitán rotundamente. Había visto su nombre en el manifiesto cuando miré a los alguaciles. El doctor Marshall y su hija están en sus asientos asignados. Tú no. Caroline. Parpadeó, momentáneamente aturdido. Eso es imposible. Soy un viajero de 1.000.000 de millas. Mi estado, su estado, señorita Wessler, interrumpió el capitán Patterson, bajando la voz un grado más, le da derecho a ciertas comodidades según disponibilidad. No le da derecho a ignorarlas. Instrucciones de la tripulación, crear disturbios o acosar a otros pasajeros, especialmente. No era un niño. La amonestación pública pronunciada por el propio capitán envió una oleada de sorpresa recorrió la cabina. El rostro de Caroline se sonrojó profundamente. Rojo. La humillación era una emoción con la que claramente no estaba familiarizada. Y no. Le conviene. ¿Acosar? No estaba acosando a nadie, balbuceó, alzando la voz. En tono. Estaba cuestionando un sistema roto. Y ese hombre, señaló aún. Con un dedo tembloroso, Damon me amenazó. Damon, que había permanecido en silencio. Finalmente habló, con voz cansada pero clara. Capitán, le dije que si ella no dejaba de hablar con mi hija, la conversación terminaba. Era una promesa, no una amenaza. El capitán Patterson levantó una mano, una clara señal para Damon. No dije nada más. Lo tenía bajo control. Giró su mirada sin pestañear. De nuevo la atención a Caroline. La señorita Wessler, bajo la supervisión de la aviación federal. Las normas administrativas y las condiciones internacionales de transporte que usted aceptó al realizar la compra. Tu boleto. Tengo la autoridad final sobre cada persona en este aeronave. Su comportamiento, según me informaron mi sobrecargo y varios pilotos de vuelo. Asistentes, y como ahora puedo ver por mí mismo, es beligerante, disruptivo y inaceptable. Dio un pequeño paso más cerca, obligándola a estirar el cuello para mirarlo. En este momento, usted representa un riesgo potencial de seguridad para este vuelo. Una persona quien no está dispuesto a seguir las instrucciones de la tripulación en tierra es una persona en la que no se puede confiar que la siga en tierra. Una emergencia. Por lo tanto, tienes dos opciones. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se hunden. Opción 1. Te darás la vuelta y caminarás de regreso a tu asiento asignado. 9C. Siéntate y no digas ni una palabra más a nadie a menos que te lo diga un miembro de la tripulación de cabina durante las 7 horas de duración de este vuelo. No lo harás. Levantarse excepto para usar el baño. Ofrecerá una disculpa verbal sincera a tanto el doctor Marshall como su hija ahora mismo. Ese es su único camino para permanecer en este avión. La audacia de la exigencia dejó a Caroline sin palabras. Discúlpate con ellos. ¿Y qué? Finalmente logró decir con voz entrecortada. Con veneno. ¿Es la opción 2? La expresión del capitán Patterson no cambió. Era como si estuviera tallado en granito. La segunda opción es que la autoridad portuaria lo escolte fuera de mi avión. Oficiales. Su boleto será cancelado sin reembolso. Su equipaje será retirados de la bodega, lo que causará un retraso significativo para todos los demás pasajeros en este avión. Se le ha prohibido permanentemente volar en Aerobe Vista Airlines y cualquiera de nuestros socios. Portadores de por vida.
Y presentaré un informe a la FAA que probablemente verá. Lo incluyeron en la lista nacional de exclusión aérea, lo que dificultará cualquier viaje aéreo futuro. Para usted, tanto nacional como internacional, es extremadamente difícil. La decisión es tuya. Tienes 10 segundos para decidir. La cabina estaba tan silenciosa que podías. Escucho el débil sonido del sistema de ventilación. Todos los pasajeros estaban agarrados. Su respiración. Este fue un drama de la vida real. Más cautivador que cualquier experiencia a bordo. Película. Caroline Wessler miró fijamente al capitán, con la mente acelerada. Su carrera estaba construida sobre la confrontación, sobre nunca dar marcha atrás, sobre la intimidación para alcanzar la victoria. Disculparse era una señal de debilidad que no podía permitirse. Y la pura arrogancia de este piloto uniformado. Decirle que hacer era más de lo que su ego podía soportar. Ella era Caroline Wessler. La gente se disculpó con ella. Ella cometió un error fatal. Error de cálculo. Se creyó su propia propaganda. Pensó que aún podía ganar. Esto es ridículo, se burló, cruzándose de brazos. Voy a presentar la solicitud más. La demanda más enorme que esta aerolínea ha visto jamás. Seré dueño de este cubo oxidado. Tú. Volaré aviones de carga a Wichita. Ahora saquen a esta gente de mi legítimo lugar. Asientos. El rostro del capitán Patterson no mostraba emoción alguna, sino una profunda. La decepción se asentó en sus ojos. Le había dado una oportunidad, una última salida, antes del precipicio, y ella había fallado el acelerador. Él negó lentamente con la cabeza. Que así Sir, sea, you need to remain seated dijo for the en voz remainder of the baja. flight. But I Se just need to giró stretch hacia my legs Jeffrey, for a moment. que I estaba understand, allí de but it's pie, for everyone's con safety. los ojos muy abiertos. Jeffrey, haz la llamada. Agente de la puerta y seguridad de la autoridad portuaria, a la pasarela. Tenemos un pasajero para deportar. Luego pulsó el intercomunicador en el panel de la pared, y su voz resonó por el pasillo. Todo el avión. Damas y caballeros, les habla su capitán. Disculpen las molestias. Retraso. Tenemos una situación de seguridad a bordo que requiere nuestra atención. Los mantendremos informados. Tripulación de cabina, por favor, suspendan todos los procedimientos de embarque. En espera. La irrevocabilidad de todo pareció finalmente afectar a Caroline. Los demás pasajeros estaban. Ahora la miraba con abierta hostilidad. No era una víctima. Era la razón. Su vuelo a Londres se estaba retrasando. Su rostro, que estaba rojo de ira, ahora pálida de pánico. No, espera, dijo, su voz repentinamente, perdiendo su filo. Esto es un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. El capitán Patterson ya le había dado la espalda. Caminó de regreso hacia Damon y se arrodilló para recibirlo. Por primera vez, se puso a la altura de los ojos de Zoe, quien lo miraba desde detrás del brazo de su padre. Todo su actitud se suavizó. El severo comandante se había ido, reemplazado por una amable figura paternal. Hola, Zoe, dijo con voz suave. Mi nombre es Robert. Lamento mucho que hayas tenido que escuchar todo eso. Nadie debería. ¿Alguna vez me hicieron sentir mal en mi avión? ¿Puedes perdonar a un viejo piloto? ¿Por el alboroto? Zoe miró del capitán a su padre, quien le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Ella asintió tímidamente. ¿Y el doctor Marsal?, dijo Patterson, de pie, y mirando a Damon. En nombre de Aerobe Vista Airlines, ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto nunca debió haber sucedido. Antes de Damon. Para que no pudieran responder, dos oficiales uniformados de la autoridad portuaria aparecieron en la puerta de la cabina, con expresiones. Negocio. El espectáculo había terminado. Las consecuencias estaban aquí. La llegada de... Lo que pasó entre los dos oficiales de la autoridad portuaria fue como un cambio repentino en la presión atmosférica. Sus uniformes impecables, sus expresiones estoicas y la tranquila autoridad que irradiaban. Cambió la escena de una confrontación dramática a un procedimiento frío. Realidad. Este ya no era un debate que Caroline Wessler pudiera ganar con agudeza. Palabras o un sentido de derecho.
Uno de los oficiales, un hombre alto con una cara canosa y bigote de pimienta, dio un paso al frente. Capitán, nos dijeron que tenía una pasajero para retirarlo. El capitán Patterson asintió hacia Caroline. Esta mujer, Caroline Wessler, no ha cumplido con las instrucciones de la tripulación y está causando disturbios. El oficial dirigió su mirada impasible a Caroline. Mamá, tendrás que recoger tus cosas y venir con nosotros. La realidad de su situación finalmente cayó sobre Caroline con la fuerza de un golpe físico. Los demás pasajeros la miraban fijamente. Algunos tenían sus teléfonos afuera grabando discretamente el drama. Ya no era una ejecutiva poderosa. Ella fue un espectáculo. Esto es completamente innecesario, dijo, su voz una mezcla desesperada de súplica y desafío. Tomaré mi asiento. Bien, tomaré mi asiento. Eso. La oferta ya no está sobre la mesa. Señorita Wessler, dijo el capitán Patterson, de espaldas. Todavía estaba con ella. Ahora estaba concentrado en asegurar que su vuelo pudiera despegar. Ya elegiste. Por favor, mamá, dijo el segundo oficial con tono educado, pero inflexible. No lo hagamos más difícil de lo necesario. Solo toma tu mochila. El pánico empezó a apoderarse de ella. Esto no era solo una molestia. Era una humillación pública de primer orden. Su mente repasó rápidamente las implicaciones, las reuniones perdidas en Londres, el daño a su reputación. Miró a su alrededor, buscando un aliado, alguien que viera su versión de la historia, pero solo encontró un mar de rostros fríos y críticos. La desesperación la volvió tonta. Se giró hacia Damon, con una expresión distorsionada en uno de remordimiento fingido. Señor, por favor dígales que está bien. Fue un malentendido. Estoy muy estresado por el trabajo. Disculpa. Damon. La miró, luego miró a Zoe, que había enterrado su cara en su costado, tratando de hacerse invisible. La disculpa fue hueca, un último recurso. Esfuerzo de autoconservación, no una expresión genuina de arrepentimiento por el daño que había causado. El momento de las disculpas han pasado, dijo Damon en voz baja, su voz resonando con un firmeza que reflejaba a los capitanes. Tuviste tu oportunidad. Esa fue la gota que colmó el vaso para Caroline. El rechazo, la pérdida total de control, hizo que algo dentro de ella se rompiera. Su fachada cuidadosamente construida de superioridad corporativa se desmoronó en crudo. Rabia horrible. Todos ustedes son iguales. Gritó, su voz resonando a través de la cabaña silenciosa. Permanezcan unidos. Esto es una conspiración. Demandaré a todos. Solo uno de ustedes. Mis abogados se pondrán en contacto con ustedes. ¿Saben quién soy? Los oficiales no se inmutaron. Ya lo habían oído todo antes. El primer oficial dio un paso adelante y la tomó del codo. El contacto físico pareció silenciarla por un instante. Señora, puede venir con nosotros voluntariamente, o puede ser retirada esposada. Le aseguro que lo primero. La opción es mucho más digna, dijo en voz baja y firme. La palabra. Las esposas colgaban en el aire. Caroline miró la mano del oficial en su brazo. Luego, a su cinturón, donde estaban las esposas. La lucha se le escapó visiblemente. Derrotada, agarró el brazo. Bien, susurró ella, con el rostro convertido en una máscara de puro odio. Caminaré. Ella sacó su equipaje de mano de diseño del compartimento superior, con movimientos bruscos y furiosos. Al darse la vuelta para irse, sus ojos se encontraron con los de Damon por última vez. Era una mirada de un veneno tan profundo que Damon instintivamente protegió aún más a Zoe. No era la mirada de alguien que había aprendido una lección. Era la mirada de una persona que ya estaba tramando su venganza. Mientras los oficiales la escoltaban por la pasillo, sucedió algo extraño. Un suave sonido comenzó desde el fondo del cabina de negocios. Una sola persona aplaudiendo lentamente. Luego otra se unió y otro. En cuestión de segundos, una ola de aplausos recorrió la parte delantera del avión. Fue una reacción espontánea. Un suspiro colectivo de alivio y un voto de apoyo a la decisiva acción del capitán. Los pasajeros aplaudían. La restauración del orden y la decencia. La última caminata de Caroline Wessler. El avión fue un paseo de la vergüenza,
acompañado por el sonido de su propia caída pública. La puerta del puente de embarque se cerró con un siseo tras ella. Un punto final definitivo. El capítulo más feo del vuelo 72. Tras el incidente, una sensación de calma. Regresó a la cabina, pero el ambiente había cambiado. Los pasajeros estaban. Ya no eran solo un grupo de desconocidos. Eran un grupo que había compartido una situación profundamente incómoda. Experiencia. El capitán Patterson se volvió hacia Damon y Zoe. De nuevo, señor, lo siento mucho. Nos iremos en breve. Si hay algo, cualquier cosa que usted o. Si tu hija necesita lo que queda del vuelo, pregúntamela personalmente. Gracias, capitán, dijo Damon, con la voz cargada de emoción. Usted se encargó. Eso con integridad. Lo aprecio más de lo que crees. Luego bajó la mirada a Zoe, quien finalmente se asomó de su abrazo. Le acarició suavemente el cabello. Se acabó, cariño. La mujer malvada se fue. Estamos a salvo. Brenda, el vuelo. La asistente se acercó, con los ojos aún abiertos por las réplicas del acontecimiento. Se arrodilló junto al asiento de Zoe. Zoe, dijo en voz baja. Tu papá me dijo que te gustaría un helado sundae. Normalmente no lo servimos hasta después de cenar. Pero creo que por una chica muy valiente, podríamos hacer una excepción. ¿Qué opinas? ¿Crees? Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Zoe por primera vez desde la terrible experiencia. Comenzó. Ella asintió y sus ojos se iluminaron un poco. Mientras Brenda iba a preparar el regalo especial, la voz del capitán regresó por el intercomunicador, anunciando su. Ante la inminente partida, Damon se recostó en su asiento y se cubrió con una manta. Su hija. La abrazó fuerte. El suave zumbido de los motores era un consuelo. Bálsamo. Pensó que todo había terminado. La mujer se había ido y ahora podían comenzar su viaje. No tenía idea de que para Caroline Wessler, las verdaderas consecuencias solo habían. Acababa de empezar. El karma que se dirigía hacia ella era mucho más devastador que siendo expulsado de un solo vuelo. Cuando el vuelo 72 de Aero Vista finalmente arrancó, regresó de la puerta y ascendió al cielo nocturno. Caroline Wessler estaba sentada en una sala de interrogatorios estéril en el centro de comando de las autoridades portuarias del aeropuerto JFK. La habían interrogado, le habían tomado sus datos y finalmente la habían liberado con una severa advertencia por causar disturbios civiles. No fue arrestada. Hecho al que se aferró como una pequeña victoria. Su problema inmediato era práctico. Ella estaba varada. Su equipaje iba camino a Londres y la aerolínea la había incluido en su lista negra. Su agente de viajes corporativo, despertada de su sueño por una serie de llamadas furiosas, logró reservar un vuelo con una aerolínea rival para la mañana siguiente. Era un asiento de clase económica en el medio, cerca de los baños. La indignidad era casi insoportable. Sentado en un hotel de aeropuerto sin alma. En la habitación, hirviendo en un potente cóctel de rabia y autocompasión, Caroline comenzó a elaboró su contraataque. Ella no era la villana. Era la víctima. Había sido maltratada, discriminada por su condición y humillada públicamente. Pasó horas redactando un correo electrónico mordaz a su equipo legal en Vidian Dynamics, en copia. Supervisor directo y el jefe de recursos humanos. Detalló un relato muy ficticio del evento, pintando a la tripulación de vuelo como agresiva, al capitán como un tirano y al doctor Damon Marshall como un hombre beligerante que había jugado la carta racial para robar un asiento que no se había ganado. Ella exigió la compañía emprendió acciones legales contra la aerolínea. Se durmió justo antes del amanecer, confiada en que para cuando Londres. Al despertar, los engranajes de su máquina corporativa estarían girando a su favor. Estaba equivocada. Mientras dormía, algo más estaba sucediendo. El pasajero del asiento 4D, un empresario tecnológico con un importante número de seguidores en las redes sociales, había hecho exactamente lo que Caroline tenía miedo. Había publicado en línea su video de 45 segundos del incidente. El video no capturó el comienzo del enfrentamiento. Comenzó justo cuando Caroline proclamaba a gritos que la gente estaba manipulando el sistema. Probablemente se queje de algún desaire imaginario para recibir una limosna. Siempre es él. Lo mismo. Capturó su burla hacia Zoe, sus crueles palabras sobre las cosas que están sucediendo. Ganado,
y su declaración de que el niño no pertenecía. Mostró a Damon. Un ascenso tranquilo y firme en defensa de su hija culminó con la demandas chillonas y con derecho. No incluyó crucialmente que Damon mencionara la apellido. Para el mundo, esto era simplemente un video de un anónimo. Una mujer blanca de aspecto poderoso discrimina racialmente y ataca verbalmente a una persona negra. Padre y su hija pequeña por un asiento en un avión. Internet hizo lo que Internet lo hace. El video explotó. Para cuando Caroline despertó en su habitación de hotel, había sido vista más de 1 millón de veces. Había sido compartida por celebridades, activistas y medios de comunicación. El hashtag #AeroBistaring fue tendencia mundial. Su rostro estaba en todas partes. La gente identificó rápidamente el logo de su empresa, Vidian Dynamics, por un pin en su solapa. Los detectives aficionados tenían su nombre y título en una hora. Su perfil profesional de LinkedIn estaba siendo bombardeado con miles de comentarios furiosos. En él, la sede londinense de Vidian Dynamics fue una crisis total. La empresa, que acababa de gastar millones en una campaña publicitaria global centrada en la diversidad, la equidad y la inclusión, despertó hasta una pesadilla de relaciones públicas de proporciones épicas. Su vicepresidente senior de operaciones europeas fue la estrella del video racista más viral del mundo. Él, el director ejecutivo de Vidian, un hombre pragmático y despiadado llamado Jonathan Pierce, vio el video. Antes de su primera taza de café, ni siquiera se molestó en leer el correo electrónico egoísta de Caroline, que ya estaba señalado por su asistente. Vio todo lo que necesitaba ver en esos 45 segundos de intolerancia cruda e innegable. Mientras tanto, en un tranquilo hotel de Maffer, en la habitación, Genevieve Aldridge, directora ejecutiva de Aero Vista Airlines, fue despertada por una llamada de su jefe de comunicaciones corporativas. Genevieve, siento mucho despertarte, pero necesitas ver esto. Genevieve vio el video en su tableta. El corazón se le encogió en un puño de hielo. Vio el rostro de su amada sobrina, tan pequeña y vulnerable. Vio el dolor y la furia protectora en los ojos de su cuñado. Escuchó las viles palabras que le escupían a su familia. La familia que había jurado proteger tras la muerte de su hermana. Su dolor y su rabia eran inmensos. Inmediatamente, llamó Damon. Él y Zoe acababan de aterrizar, felizmente inconscientes de la situación social. Tormenta mediática. Ella le contó lo que estaba pasando, con la voz temblorosa de ira. Damon, lo siento muchísimo. Estoy moviendo cielo y tierra para arreglar esto. No es tu culpa, dijo Damon con voz grave. Solo asegúrate de que Zoe no lo vea. Nada de eso. Es todo lo que me importa. Después de colgar, el dolor de Genevieve se solidificó en una resolución fría y firme. Llamó al capitán Patterson, quien estaba. Ya presentó su informe detallado y lo elogió por su conducta ejemplar. Le dijo que la aerolínea lo respaldaría incondicionalmente. Luego hizo una llamada más. Sabía. Jonathan Pierce. Se movían en los mismos círculos. Formaban parte de algunas de las mismas juntas de beneficencia. Su llamada fue directamente a su línea privada. Jonathan, dijo ella, su voz, sin delatar nada de su agitación personal. Genevieve Aldridge, supongo que has visto el video. Pierce en el otro extremo hizo una mueca audiblemente. Genevieve, soy horrorizados. Ya estamos redactando una declaración pública y créanme que estamos tratando el asunto interno con la severidad que merece. Me alegra saber que Jonathan Genevieve, dijo bajando un poco la voz, porque siento que es importante que tengas la información completa. Contexto que no aparece en ese video. El hombre al que su empleado acosaba es el Dr. Damon Marshall, uno de los cirujanos pediátricos más destacados del mundo. Y eso, niña, me dijo que no pertenecía. Esa era mi sobrina, Zoe, la hija de mi difunta hermana. Hijo único. Un silencio sepulcral llenó la línea. Jonathan Pierce de repente sintió un escalofrío recorre su despacho. No se trata de una simple crisis de relaciones públicas. Más, esto fue un insulto directo a la familia de un par poderoso y respetado. Caroline Wessler no solo había avergonzado a su empresa, había creado una disputa corporativa de alto nivel. Genevieve II no tenía idea, balbuceó.
Mis más sinceras disculpas. Esto es totalmente inaceptable. Sí, lo es. Genevieve dijo, las acciones de sus empleados fueron reprensibles a nivel humano, pero su decisión de atacar a mi familia también lo ha convertido en un asunto corporativo. Como Vidian Dynamics. Las respuestas a esto serán muy reveladoras. Estaré atento. La línea se cortó. Jonathan Pierce sabía exactamente lo que eso significaba. No era una amenaza. Era una declaración de hechos. La relación de su empresa con una de las aerolíneas más grandes del mundo, su lucrativa. Su cuenta de viajes corporativos y su propia reputación estaban en juego. Colgó. Levantó el teléfono y llamó a su asistente. Que vengan el jefe de recursos humanos y nuestro asesor general a mi oficina ahora mismo y cancelen las cuentas corporativas de Caroline Wessler. Todas. El karma duro de Caroline. El Wessler, que había alcanzado los 35.000 pies, estaba a punto de ser entregado. Sería rápido, brutal y total. El vuelo de Caroline Wessler a Londres fue un torbellino de miseria. Apretada en el asiento del medio, se vio obligada a soportar las miradas y los susurros de los demás pasajeros que la reconocieron. Su teléfono, que había encendido tontamente, era un infierno digital de mensajes de odio, etiquetas abusivas en redes sociales y un torrente incesante de alertas de noticias con su propio nombre en el titular. Ella llegó a Heathrow sintiéndose como una fugitiva. Cuando su tarjeta de crédito corporativa fue rechazada en la parada de taxis, un resfriado. El miedo empezó a calarle los huesos. Pagó con su tarjeta personal y dirigió el conductor a la torre Vidian Dynamics, suponiendo que pudiera solucionar el error administrativo y comenzar su guerra contra Aerovista. Entró en el reluciente vestíbulo, con el rostro entornado, máscara desafiante y placa de identificación a través de la puerta de seguridad. Sonó rojo. Acceso. Negado. Confundida, lo intentó de nuevo. Red, el guardia de seguridad, un hombre corpulento que normalmente la saludaba con un respetuoso asentimiento, pero ahora se negaba a mirarla a los ojos. Lo siento, señorita Wessler. Su acceso ha sido revocado. Me dijeron que alguien de recursos humanos vendrá a recibirla. Momentos después, un gerente de recursos humanos junior a quien apenas reconocía llegó cargando una simple caja de cartón. Parecía profundamente incómodo. Caroline, dijo, evitando su mirada. Se nos ha ordenado entregarle esto. Contiene los efectos personales de su oficina. Su empleo en Vidian Dynamics ha sido cancelado. Con efecto inmediato. Al principio, no entendí las palabras. Despedido. No seas absurdo. Ha habido un error. Necesito hablar con Jonathan Pierce. Señor. Pierce no está disponible, dijo el gerente, empujando la caja hacia ella. El comunicado oficial ya está en el aire. La decisión es definitiva. Un mensajero entregará la indemnización completa y documentación legal a su domicilio. Su indemnización, como descubriría más tarde, era el mínimo exigido por la ley. La empresa había invocado la cláusula de moralidad en su contrato de alto nivel, argumentando que su conducta pública había desacreditado a la firma, anulando el paquete de salida más generoso. Ella estaba parada allí, en el vestíbulo de la empresa a la que había dedicado los últimos 15 años de su vida, sosteniendo una caja con una pareja de fotos enmarcadas y una taza de café. El guardia de seguridad ahora cortésmente le hizo un gesto firme para que se fuera. Humillada, se dio la vuelta y salió. A través de las puertas giratorias, una paria en su propio hogar profesional. La noticia fue en todas partes. Vidian Dynamics despide a un ejecutivo en un incidente viral en una aerolínea. La compañía. La declaración fue brutal. Condenó sus acciones como aborrecibles y directas. Oposición a los valores fundamentales de nuestra empresa. Ofrecieron una disculpa pública al doctor Marsal y su hija. La habían arrojado a los lobos para salvarse. Pero el karma no los detuvo. Allí, la carta legal que había estado tan ansiosa por enviar fue recibida con una respuesta preventiva. Huelga. Aerovista Airlines, respaldada por la furia personal de su director ejecutivo, presentó una demanda civil contra ella por daños y perjuicios relacionados con el retraso del vuelo que sus acciones habían causado. Fue un gesto simbólico, pero la ató a gastos legales. La historia de su expulsión de por vida. La información sobre la aerolínea y sus socios se filtró,
convirtiéndola en un ejemplo de disrupción. Pasajeros. Su red profesional se evaporó de la noche a la mañana. Colegas que una vez compitieron por su aprobación, ahora bloquearon su número. Los cazatalentos que la tenían en su marcación rápida envió correos electrónicos educados, pero firmes indicando que su cliente. Las relaciones les impedían representarla. Había construido una carrera sobre la base del miedo y intimidación, y con su poder perdido, no tenía moneda de lealtad para caer. De nuevo, era radiactiva. Mientras tanto, en Londres, Damon Marshall estaba haciendo todo lo posible para proteger a Zoe de las consecuencias. Mantuvo el televisor apagado y gestionó su acceso a Internet. Él llenó sus días con la magia que buscaban. La Torre de Londres, el Parque Natural, Museo de Historia, un paseo en barco por el Tempames y una matinea de El Rey León en el West End. Observó con atención. Corazón mientras la alegría volvía lentamente a sus ojos, ahuyentando la sombra de la mujer en el avión. En su última noche, tuvieron una cena privada con Genevieve. Abrazó a Zoe con un amor feroz y protector. Miró a Damon. Sus ojos se llenaron de una triste comprensión. Lamento que tu viaje haya comenzado así, Damon. Ella habría estado furiosa. Lo habría hecho, coincidió Damon con una pequeña sonrisa. Pero también lo habría hecho. Estaba orgullosa de Zoe. Era muy valiente. Y te lo habría agradecido. Yen. Los protegiste. Genevieve negó con la cabeza. La tripulación los protegió. El capitán los protegió. La gente decente los protegió. Todo lo que hice fue asegurarme. Las consecuencias fueron inevitables. Y lo fueron. La vida de Caroline Wessler fue alterada irrevocablemente. Finalmente tuvo que vender su costoso apartamento y mudarse a una ciudad más pequeña y aceptar un trabajo de consultoría de bajo nivel donde nadie sabía su nombre. La arrogancia fue despojada capa por capa dolorosa, dejando atrás una amarga sensación. Mujer resentida, atormentada por un único y catastrófico error de juicio. Ella nunca entendió realmente que había hecho mal, solo que había perdido. Para Damon y Zoe, el incidente se convirtió en una cicatriz, pero una que se desvaneció con el tiempo. Fue un duro lección sobre la fealdad del mundo, pero también fue una poderosa lección sobre la fuerza de la familia, la importancia de la decencia y el poder silencioso de el amor de su padre. Mientras regresaban a casa, otro arabista vuelo, donde la tripulación los trató como reyes, subió sobre el Atlántico. Zoe se quedó dormida en el hombro de su padre. Damon miró por la ventana hacia él. Extensión infinita de estrellas. Agradecido por el final del viaje y por lo simple. La verdad insalvable de que el amor y la dignidad siempre volarán al final más alto que odio. La historia de Caroline Wessler no trata solo del terrible comportamiento de una mujer en un vuelo. Es un poderoso recordatorio de la vida real de que nuestras acciones tienen un profundo impacto. Consecuencias. En un mundo conectado por pantallas, las decisiones que tomamos, las palabras que decimos pueden eco mucho más allá de nuestro entorno inmediato. Este incidente muestra cómo rápidamente toda una vida de logros profesionales puede verse arruinada por un momento de crueldad y prejuicio. También es una historia sobre héroes silenciosos, la historia de un padre, protección inquebrantable, el coraje moral de un capitán y una tripulación que eligió hacer lo que le placía. Lo correcto bajo presión. Nos recuerda que defender la decencia, especialmente para un niño, es una responsabilidad que todos compartimos. Si la historia resonó contigo y crees en el poder del karma y la importancia de levantarse contra la injusticia, por favor dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal para obtener más contenido real. Historias sobre las consecuencias, el coraje y el drama humano que se desarrolla cada día. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna noticia. Gracias por escuchar.